Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Orientación Financiera al Consumidor. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 2. Recordarle que las sesiones son informativas, que no hacen parte de las calificaciones del curso. La grabación de la sesión se comparte allí por anuncios, también por el espacio de sesiones en línea, para que puedan revisar la grabación en el caso de que no puedan ingresar en la fecha y hora establecidas. De igual manera, recordarles, como ya dimos inicio a la actividad 2, recordarles que los enlaces de la actividad inicial y actividad 1 se encuentran disponibles. Todos los enlaces les permiten envíos de manera tardía. Hasta el día 24 de junio estarán habilitados todos los enlaces para que puedan participar. La invitación del día de hoy es a que por favor revisen allí por calificaciones qué actividades tienen aún pendientes para que las puedan presentar y puedan estar al día en el avance de participaciones del curso. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud antes de continuar con la presentación de la sesión del día de hoy. Todas las actividades que han enviado hasta el día de ayer, creo que ya está todo calificado. Me faltan de pronto algunos talleres que enviaron en el día de ayer, porque pues el día de ayer estaba de jurado de votación, entonces el día de ayer no califiqué. Hoy en la noche ya podrán revisar para que verifiquen toda la información que se encuentra allí disponible en el espacio de calificaciones. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, como les mencionaba, hoy es la sesión de la actividad 2, hoy es 1 de junio de 2026. Tenemos como agenda de la sesión un saludo de bienvenida, la explicación del componente formativo de la actividad 2. Vamos a revisar cuáles son las evidencias de la actividad 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. La explicación del manejo de la plataforma como tal para ver cómo está cada uno de los espacios destinados dentro de la plataforma. Recuerden que la hicimos en la sesión anterior, el enlace está dispuesto allí por calificaciones, yo les envié la copia al correo, también les envié por el grupo de WhatsApp el enlace de la grabación para que pudieran mirar paso a paso por cuál espacio se ingresa a cada uno de los enlaces del curso. Tenemos que en la formación Orientación Financiera al Consumidor, como lo vimos en la sesión anterior, tenemos una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. La competencia para la formación se denomina asesorar al consumidor financiero de acuerdo con la normativa y guía técnica, y el resultado de aprendizaje para la actividad 2, que es la que estamos en este momento dando inicio o continuidad, dimos inicio el día de ayer, se denomina tramitar la documentación presentada por el cliente de acuerdo con la normativa institucional. La fecha de formación, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, está dispuesta del 31 de mayo al 7 de junio. Esas fechas, recuerden que no se cambian, esas fechas están disponibles siempre de la misma manera. Entonces, el cronograma lo encuentran allí en versión interactiva, versión descargable. Pueden revisar allí las fechas establecidas, los enlaces también se encuentran configurados de acuerdo a esas fechas establecidas en el cronograma de actividades. Tenemos como componente formativo de la actividad 2, quienes ya han revisado, el componente formativo de la actividad 1 y 2 es el mismo componente formativo, y es allí donde vemos que está dispuesto el componente denominado evaluación del cliente y seguridad del consumidor.
Allí van a encontrar todo en versión interactiva. Entonces, la invitación es que también ingresen, revisen y se apropien de este conocimiento que les estamos brindando allí en ese espacio. Si ustedes quieren descargar el material de esta formación para que lo puedan ver de manera más fácil sin que tengan que estar dentro de la plataforma, ingresan aquí en la parte donde debajo donde dice referencias bibliográficas, allí encuentran descargar material. Le dan clic en descargar, él les va a generar un archivo .zip y al abrir esa carpeta, allí van a encontrar un archivo .html. Ese archivo les va a permitir ver esta misma información que están visualizando dentro de la plataforma, poderla ver de manera sin estar en línea o sin estar conectado a la plataforma Sayuna. Entonces, de esa manera pueden descargar el material de formación. No les va a generar un archivo en PDF, sino que lo pueden descargar de esa manera. Vemos en el punto 1 cómo encontramos el tema referente a clientes. Entonces, ¿qué son los clientes? Son los que consideramos como el elemento más importante para una empresa. Yo puedo tener una empresa, una organización muy bien organizada, como se podría repetir. Puedo tener los mejores elementos, las mejores estrategias, pero si yo no cuento con un cliente, que es ese elemento importante para mi empresa, para mi organización, pues no tengo razón de existir. Entonces, sin ellos es imposible la existencia de un negocio. Por eso se debe satisfacer todas las necesidades y brindar una experiencia que sea positiva en el proceso de la adquisición de los servicios o productos, la forma como se nombran, da cuenta de la acción de consumo o compra, y por esto se debe atender de una manera especial, donde se reconozca que son la base económica que alimentan financieramente las empresas. Entonces, allí donde vemos evaluación del cliente y seguridad del consumidor, vemos que el cliente pues es considerado el elemento más importante. Es importante reconocer la diferencia que existe y es allí donde vamos a identificar qué es un consumidor, qué es un usuario y qué es un cliente dentro de una organización. Un consumidor es la persona u organización que realiza una compra. Entonces, esa es identificado como un consumidor. Un usuario es la persona quien usa o disfruta un servicio o un producto de la organización o de la empresa. Y un cliente es una persona o una organización que compra habitualmente en la misma empresa y es fiel a esa marca o a ese producto. Es importante reconocer estas diferencias con el fin de enfocar las acciones de fidelizar los consumidores y usuarios, además de que de igual forma continuar mejorando como en funcionamiento normal de una actividad empresarial. Entonces aquí vemos los elementos que están incluidos, cuáles son esos esa diferencia que existe entre consumidor, entre usuario y entre cliente, que son también actores dentro de la organización. Entonces vemos esa diferencia. Cuando hablamos, generalmente se inicia como un usuario sin darse cuenta de que luego con el tiempo se pasa a ser un consumidor en un momento dado. Si el producto o servicio le cubre o le satisface alguna necesidad y le cumple con las expectativas de lo que adquirió, y con el tiempo y con la recurrencia del consumo puede convertirse en un cliente fiel y frecuentemente suele ser la misma persona la que pasa por los distintos roles según la fase de compra en la que se encuentra. Es importante analizar el comportamiento de la persona, sea persona natural o jurídica, que se convierte inicialmente en un comprador de productos o servicios,
pues este reúne una serie de cualidades que lo hacen más propenso a interesarse. Se interesa por un producto, por una marca, por un servicio, por una empresa determinada, y es allí donde empieza a reconocer las cualidades, los intereses de los consumidores. Es primordial para la toma de decisiones y la generación de estrategias con el fin de conservar ese cliente, con el fin de satisfacerle las necesidades y de una u otra forma le aporta a la oportunidad de crecimiento económico de la empresa y al desarrollo. Puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Los productos o servicios deben ser desarrollados con base en un problema o para suplir una necesidad que requiera una alternativa de solución. Encontramos también que tienen unas características, unos tipos y unas características. Entonces, cuando hablamos de los tipos y características, un buen vendedor debe conocer a la perfección los tipos de clientes que existen y cuáles son esas características que los diferencian. Lamentablemente, la gran mayoría de vendedores se lanzan a vender sin conocer, sin cualificar y adaptar esa estrategia de desconocimiento, las diferencias en los tipos de clientes a los que se dirige, y puede caer en un error de perder el tiempo tratando de captar candidatos que no son cualificados. Solamente no se trata de encontrar a alguien y decirle voy a vender y de ofrecer el producto y como que meterle el producto por los ojos y vendérselo. No, debemos conocer cuáles son esos tipos de clientes, cuáles son esas características del cliente. Debo conocer qué quiero, cómo se adaptan a la estrategia que quiero implementar, y en la mayoría de los procesos y actividades la estrategia, sea empresarial o social, la mayoría de los procesos giran en torno al cliente, no el cliente que se adapte a el producto, sino que por el contrario, todo sea en beneficio del cliente. Encontramos que se presenta el recurso de aprendizaje, los diferentes tipos de clientes con sus definiciones. Entonces encontramos que de acuerdo al estado con empresa, entonces encontramos clientes activos y clientes inactivos. Clientes activos, entonces, son los que en la actualidad tienen algún vínculo comercial adquiriendo servicios o comprando productos. Los inactivos, pues son aquellos que realizaron en su último servicio hace mucho tiempo. Se puede decir que pasaron a la competencia, que están satisfechos o que ya no necesitan los servicios o productos que estamos ofreciendo. Entonces, esos son los que están de acuerdo al estado con empresa. Los clientes de acuerdo con la frecuencia comercial. Entonces encontramos clientes frecuentes, clientes habituales y clientes ocasionales. Los frecuentes son los que realizan compras repetitivas de manera constante por la necesidad de los servicios o productos. El habitual son los que realizan compras regularmente porque están satisfechos, se deben atender de manera especial para aumentar el nivel de satisfacción, para cumplir con el objetivo para que se conviertan en clientes frecuentes. Y el ocasional, que son aquellos que realizan compras de vez en cuando, realizando sus compras en periodos espaciados en el tiempo. Esos son los que tienen que ver con de acuerdo con la frecuencia comercial. Y cuando hablamos de acuerdo con el volumen de compras, entonces encontramos alto volumen de compras, promedio volumen de compras y bajo volumen de compras. Alto volumen de compras son aquellos que compran por cantidad de manera frecuente. Estos potencializan las finanzas de la empresa porque tienen un alto volumen de compra. Promedio volumen de compras son aquellos que compran y están dentro del promedio general y compran habitualmente. Algunos también pueden realizar compras de grandes o pequeñas cantidades, pero las realizan de manera ocasional.
Y el de bajo volumen de compras son aquellos que se encuentran por debajo del promedio general y casi siempre lo realizan en pequeñas cantidades y lo realizan de manera ocasional. Cada persona, pues vemos que es un mundo diverso, único e irrepetible. Para las organizaciones pueden realizar un proceso de caracterización de esos clientes. Se deben dividir en grupos, por sectores o incluso por afinidades. Esto con el fin de focalizar esa estrategia, con el fin de analizar las características que presentan cada uno de esos clientes potenciales según su comportamiento o receptividad, las cuales se presentan según su comportamiento. Entonces puede ser un cliente indeciso, es aquel cliente que tiene muchas dudas y no sabe qué comprar. ¿Será que compró blanco, compró negro, azul, amarillo? Es muy indeciso. Discutidor es quien se cree más que el vendedor. Entonces entra en polémica, entra en discusiones, que yo vi que esto ofrecía X cosa, pero es que acá no la veo, pero es que entonces empieza a entrar en una discusión. El cliente ocupado realiza varias cosas mientras realiza la compra. Entonces no está centrado y no estamos identificando cuáles son sus gustos, sino que está realizando varias cosas al tiempo. El amistoso es quien normalmente se encuentra receptivo y pacífico, entonces está abierto a que le expliquen cuáles son los beneficios, cuáles son los servicios postventa que se ofrecen, entonces está abierto y normalmente está receptivo a la información. El lamentable es quien utiliza la lástima para dominar y siempre se lamenta y entonces es que no, es que a mí siempre me ha ido mal con ese producto y es que yo ya lo había comprado y es que entonces lamentablemente. El impaciente es quien nunca tiene tiempo, todo lo hace apurado. Entonces, no, es que no puedo, no le puedo explicar porque yo ya me tengo que ir, no le puedo poner atención, tengo que irme impaciente. El negociador, pues es quien necesita obtener algo, siempre quiere ganar. Bueno, si yo le compro un producto, entonces usted qué me da, pero si le compro dos, entonces me va a dar dos cosas de esa, usted qué más está ofreciendo, cuáles son esos otros beneficios que voy a obtener. También tenemos según su receptividad, entonces hay unos que son visuales porque perciben sus necesidades a través de la vista. Entonces, yo en mi caso me caracterizo por ser visual, a mí me gusta ir, mirar y de acuerdo a lo que vaya mirando, de pronto me antojo de algo. Para mi caso aplica. Según su receptividad, entonces perciben que son auditivos, perciben sus necesidades a través del oído. Según su receptividad también pueden ser kinestésicos, que perciben sus necesidades a través del tacto. Entonces, así, de esa manera existen diferentes tipos, porque vemos que cada persona es un mundo diferente. Encontramos también allí dentro del componente formativo de la actividad 2, 1 y 2, las técnicas de ventas. Cuando hablamos de las técnicas de ventas, vemos que vender es una habilidad que se puede aprender para la vida. Cuando aplicamos bien esas técnicas de ventas, va a mejorar la calidad de vida a corto plazo con un efecto directo en el ámbito financiero. Lo primero que se debe aprender es saber cómo venderse a sí mismo, cómo presentar sus habilidades y sus conocimientos. Si se dominan las técnicas de ventas, nunca se rechazará sin importar quién sea o cuál sea la historia en particular. Cuando hablamos de técnicas de ventas, vemos que la clave es ser diferente a los demás, es reinventarse, es descubrir primeramente las fortalezas y cualidades que lo destacan a usted como persona, explorar el talento en la atención al cliente y reformar lo que no sirve o lo que se cree que no aporta para el desarrollo de esta habilidad. Para ello, pues vemos que es necesario conocer las reglas y técnicas que se aplican para ser un vendedor ideal
las cuales vemos a continuación. Entonces vemos acá el posicionamiento. Las personas están más propensas en aceptar las cosas si vienen de un experto o alguien que refleje un conocimiento a primera vista. Si yo pregunto por algún producto y veo que la persona como que no la conoce, como que duda, como que entonces veo que como que no está familiarizado con el producto, pues eso hace que yo como que me detenga y no, puede que no continúe o de pronto me incline por otro producto. Entonces es allí donde se debe tener experiencia para obtener credibilidad en lo que se vende, ya que de acuerdo a muchos estudios académicos, nos dice que cuando tenemos conocimiento del tema, pues se refleja en la demostración que hacemos del producto. Encontramos allí también como otra opción las preguntas honestas. Cuando hablamos de preguntas honestas es para obtener más información sobre las cualidades de los clientes, cómo realmente solucionar un problema. Debe sentirse cómodo al hacer preguntas abiertas sin ser agresivo, sin pasar los límites. Se recomienda practicar con personas con las que se sienta a gusto para que usted le pueda explicar el negocio y esa persona le pueda decir si está siendo agradable, si por el contrario de pronto está siendo muy agresivo, si debe cambiar esa estrategia. Fobia a la pérdida, entonces las personas hacen más para evitar el dolor que para ganar placer. Deje que los clientes conozcan los riesgos de perder si no compran lo que le ofrece. La actualización, ofertar productos o servicios que están acordes con la modernización, que es el más utilizado, es el más óptimo, el más avanzado, el de mayor crecimiento, el que más se vende, ya que con estas afirmaciones convencemos que lo que estamos ofreciendo es de buena calidad, calificado de calidad solo por el hecho de que está en altos niveles de ventas. Y por último, pero no menos importante, el seguimiento. Se debe contactar al cliente luego de adquirir el producto o servicio para consultar la experiencia que fortalece al cliente y motiva en continuar con la empresa, teniendo en cuenta las sugerencias o los consejos, ya que hacen parte de las finanzas de un negocio que se basa en que los consumidores que se conviertan en clientes y como una táctica eficaz es en el momento en donde vamos a hacer seguimiento y entonces vamos a ofrecer unas ofertas o unos descuentos. Entonces, eso hace parte del proceso del seguimiento. Al hablar de los parámetros de la entrevista comercial, entonces vemos que es importante realizar una excelente entrevista comercial y debemos seguir unas etapas o unos filtros hasta llegar al punto de que ésta sea aceptada. Las entrevistas no se hacen de manera improvisada, se debe evitar improvisación. Eso no es muy positivo, se debe, porque cuando improvisamos demostramos desconocimiento, un bajo interés para brindar alternativas de solución para la empresa. Es necesaria la preparación, la planeación y la práctica con el fin de lograr o finiquitar la negociación deseada. Cuando vamos a realizar una entrevista, encontramos unos parámetros de esa entrevista comercial. Primero, pues la puntualidad. Este es un aspecto muy importante, por lo cual se debe asistir por lo menos 5 minutos antes de la cita. Si yo tengo la cita a las 10 de la mañana, no puedo a las 9:30 estar en camino, se presentó un trancón o un accidente, algún imprevisto, llego tarde, el cliente se va a molestar y me va a decir, qué pena, ya no lo puedo atender porque usted llegó tarde, porque incumplió. Entonces prefiero, si yo sé que me puedo demorar más tiempo, salir con mucha anticipación. Si yo llego a las 9:30, prefiero esperar, pero no llegar tarde. Prefiero llegar de manera anticipada.
El saludo, pues el saludo es importante, saludar amablemente a todos los miembros de la empresa, reflejar simpatía, manejar los límites, sin exagerar, ¿no? Sí, siempre mantener que tengan presente que hoy en día este tipo de entrevistas se dan por formalismo. La presentación personal se debe presentar con ropa adecuada para la ocasión, lo que le va a aportar un impacto positivo al inicio de la entrevista. Los clientes son muy visuales. En el momento en que se inicia el encuentro, pues este es un momento muy importante. Esto me brinda confianza con el cliente y así voy como rompiendo el hielo. El contexto, entonces, en el proceso de la presentación acerca de su empresa y a medida que se va obteniendo información de la empresa, se incluye poco a poco el servicio o producto que se ofrece, de acuerdo a lo que yo voy conociendo de la empresa. La propuesta, entonces, para tratar de cautivar al cliente, se debe realizar una propuesta o un resumen sin compromiso, con base en la conversación y la finalidad de la entrevista, buscando que se evalúe a corto plazo. El contacto, pues una vez usted le entrega a ese cliente la propuesta, la consolidación de esa propuesta, pues se debe contactar al cliente para obtener una respuesta. Se recomienda casi siempre que se realice una llamada 48 horas después de esa entrevista. Y el agradecimiento, pues es importante agradecerle al cliente por haber aceptado esa entrevista, por demostrar la importancia, por haber destinado el tiempo a escuchar a la persona que también se tomó el tiempo de ir a hacer esa presentación. Entonces son unos parámetros fundamentales que debemos tener en cuenta en el momento de realizar una entrevista comercial. Y allí también, cuando revisen el material, van a encontrar unos protocolos, una prospección de clientes, unas entrevistas comerciales que también pueden revisar más a detalle. Encontramos en la gestión de la información, vemos que la gestión de la información se usa para responder las necesidades de una empresa u organización o para aportar a la toma de decisiones. Siempre es importante que nosotros estamos aportando a la toma de decisiones en cuanto a los procesos establecidos o también en los grupos de interés. Para apoyar estas decisiones que se basan en la información, es primordial fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en la persona que define las políticas, los mecanismos y estrategias de seguimiento, evaluación y control. Es importante en este proceso, que lo vemos es muy complejo, que ya que se tienen diferentes dimensiones ligadas a la extracción de información, porque todas las empresas no procesan de la misma manera, no compran de la misma manera. Yo no puedo crear una estrategia de venta y esa misma estrategia de venta aplicarla con todos los clientes que yo conozca. No funciona de esa forma. Siempre debo conocer al cliente, debo identificar cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias y de esa manera puedo llegar de mejor manera. Entonces, por eso siempre debemos conocer al cliente, crear unas estrategias, tener unas técnicas de ventas y hacer una gestión de esa información. La información puede aportar a la planeación estratégica en cuanto a que la comparación de los competidores influye en cómo se mueven los mercados y las empresas. Encontramos también los tipos de información. Cuando hablamos de los tipos de información, entonces vemos que cuando nosotros tenemos la información, esa información se convierte en un recurso que se recopila mediante códigos y datos de una situación específica. Y es allí donde esta información va generando valor. ¿Valor para quién? Para esa persona que está recopilando esa información, está conociendo a ese cliente y está sabiendo sus gustos, está identificando esos elementos que le van a permitir llegar de mejor manera y optimizar y mejorar las ventas.
encontramos que la información es utilizada para alcanzar objetivos, aumentar o mejorar la calidad del conocimiento en la persona, reducir la incertidumbre entre diversas opciones en una situación, ser una herramienta fundamental en el proceso de toma de decisiones y ser esa regla de evaluación y decisiones para establecer el control. Entonces, esos elementos se van volviendo fundamentales y es allí donde cuando yo gestiono de manera responsable toda esa información que voy recibiendo, se va volviendo eh, una, un valor agregado, donde yo tengo el poder porque yo conozco el cliente, conozco sus gustos, identifico todos los elementos y de esa manera sé cómo llegar, cuáles son los elementos que le benefician, cuáles son los elementos que no le benefician, que no está interesado en el momento, y entonces eso genera valor. Esa es una gestión del conocimiento a través de la cual identifico los elementos que tiene cada uno de los clientes. Encontramos unas características de esa información y es allí donde vemos estas 5 características. Significado es saber acerca de qué se trata la información sobre la cual se está indagando. La importancia es la relevancia que tiene la información y el grado de relación con la situación que se necesita. La vigencia permite conocer la actualidad de la información que estamos recibiendo y está directamente ligada con el tiempo. La validez que corresponde a la precisión de la información para saber si es viable y el valor que es la estimación o significación que tiene la información para la persona que va a hacer uso de ella. La información, cuando la tenemos, la información se mueve en 2 tipos de entornos. En el entorno inmediato, que son aquellos entes con los que la empresa se relaciona continuamente, y allí vemos los clientes, proveedores, distribuidores, compradores, entre otros. Y el entorno remoto, que es aquel donde la empresa tiene en cuenta para desarrollarse, y es allí donde encontramos la información política, la sociedad, los cambios tecnológicos y la evolución económica. La información es un conjunto de datos que puede presentarse en diferentes tipos y se utiliza con diferentes finalidades. Pero su característica principal es transmitir un mensaje, que es transmitir información, como su nombre lo menciona, transmitir información relevante a ese cliente que tenemos allí frente a nosotros. Tenemos los métodos de recolección. Entonces, cuando hablamos de los métodos de recolección de información, pues es cuando se requiere la utilización de varios métodos, de instrumentos, con el fin de obtener información acorde a la finalidad, al objetivo o al interés. En toda la búsqueda de información se debe responder a incógnitas esenciales que de alguna manera permitan evaluar resultados y, lo más importante, que con los datos obtenidos se pueda adelantar a futuros problemas o clientes, anticipando, perdón un momento, anticipándonos a las probabilidades. Encontramos la observación. ¿Qué es la observación? Es el método que se utiliza visualmente mediante un sistema para captar alguna situación determinada. Entonces, es a través de la observación podemos captar una información determinada. La entrevista, pues, es la información captada mediante un encuentro que podemos tener entre 2 o más participantes, a través de la cual al finalizar, pues vamos a recopilar por medio de un informe o de un resumen. Tenemos también la encuesta. La encuesta es un instrumento mediante el cual se pretende recopilar información por medio de preguntas abiertas, cerradas o mixtas, que va enfocada a un determinado grupo de personas.
Y la recopilación de datos, que esta se basa en recopilar información en material ya existente o estudios realizados. Allí puede ser en biografías, en tesis, en libros. Las bases de datos. Entonces, las bases de datos, esto es un valor importantísimo en la empresa o en la organización. Una base de datos bien administrada permite que tengamos toda la información de nuestros clientes. Es por ello que se hace necesario, cuando manejamos una base de datos, que esa base de datos no la maneje únicamente el vendedor de manera independiente. Entonces, el vendedor Pepito Pérez tiene 30 clientes y él maneja su información de manera privada de cada uno de sus clientes. Juanita Banana, entonces ella también tiene su lista de clientes y ella también maneja su lista de 30 clientes y ella maneja su información de manera privada. ¿Qué pasa en este momento? Pepito Pérez se fue de la empresa, ya no trabajó más, se fue para otra empresa y entonces, ¿qué pasa? Se lleva la información y se pierde esa base de datos. Entonces, lo que se quiere con una base de datos que se cuente con una buena base de datos, que ayude mucho en la gestión de la información en las organizaciones, es que esa base de datos de la organización se vaya alimentando día a día, se vaya actualizando, que esa base de datos nos va a generar grandes facilidades, rapidez, oportunidades, actualización de la información, que nos permita una gran cantidad de funciones y mecanismos que nos brinden ventajas competitivas. Entonces es allí donde se hace necesario que no se pierda ese conocimiento, que esa base de datos pertenece a la organización, que Pepito Pérez tiene su base de datos de sus clientes, pero esos clientes son de nuestra organización, no son solamente de manera independiente de Pepito Pérez. Entonces, eso es una información muy importante porque es allí donde tenemos nuestro nicho de información. Entonces, es recomendable que esa base de datos esté muy bien respaldada. Tener informatizada la base de datos tiene varias ventajas para la empresa. Entonces, tenemos la ley de protección de habeas data, de datos. Esta ley exige tratamientos de los datos de una manera adecuada y estipula cuáles se pueden recopilar y cuáles no. El control de ventas. Con base en los datos se pueden obtener y clasificar la información como método de control de ventas. La reducción de errores. Cuando se tiene una base de datos informatizada, es poca la posibilidad de errores y es difícil que se traspapelen pedidos, que se mezclen con otros, que se pierda la información y con ello pues se hace una satisfacción al cliente y una reducción en el número de quejas. Campañas de marketing. Las bases de datos aportan a la estrategia de mercado de las empresas. Y las ventajas respecto al personal. Las bases de datos sirven para mejorar y facilitar las labores de los trabajadores, porque es a través de ellas que se hará el trabajo más rápido, sencillo y fácil. Y aquí vemos entonces el ciclo vital de los documentos. El ciclo vital consiste en las diversas fases por las que debe atravesar la documentación, sea interna o externa de una empresa, desde producción, recepción, conservación, protección hasta su eliminación total del archivo. Entonces vemos aquí en la imagen el ciclo vital de los documentos. Existe la creación del documento, este documento se clasifica, la colaboración y revisión, la verificación y si se archiva o se elimina. Eso hace parte
del ciclo de vida de un documento. La recepción y procedimiento. Entonces, recepción y procesamiento es uno de los casos donde una empresa pierde tiempo buscando documentos porque no existe un procesamiento adecuado de esa información. Entonces, esto perjudica la productividad de la empresa, puede transmitir una mala impresión, puede reflejar improvisación, una falta de organización de cara al cliente o al comprador. La situación se agrava en el peor de los casos cuando los archivos se pierden o se extravían, dando cuenta de una falta de implementación de protocolos de recepción al momento de organizar la documentación. Entonces, todo debe estar debidamente organizado con la finalidad de controlar adecuadamente la documentación. Es importante que se establezcan los protocolos para crear, guardar, clasificar, catalogar y gestionar todos los archivos de la empresa. Una vez se haya implementado ese protocolo que existe de separar la correspondencia, documentos de conocimiento común y de aquellas características de carácter sigiloso, conocer el contenido de las correspondencias, clasificar el documento de acuerdo con el método específico que la empresa implemente, elaborar un resumen del documento si se puede realizar. Y una vez implementado el protocolo para la recepción de documentos en la empresa, pues tenemos unas ventajas y es que mejora la organización, trae profesionalismo y economiza o existe una economía de tiempo. Mejora la organización, pues tener conocimiento que los documentos están debidamente guardados, que son fáciles de encontrar. El profesionalismo, que solo tuvo una experiencia sobre dejar esperando en la fila a un cliente. En la economía de tiempo, pues que no va a perder tiempo buscando documentos que están debidamente archivados y procesados. Tenemos el sistema de administración de riesgos. También lo encontramos allí en el componente formativo. Cuando hablamos de la administración de riesgos, le permite a la organización persuadir la administración de riesgos nos permite que la administración es una función clave y necesaria que vemos se debe realizar dentro de la organización o de la empresa. Es allí donde nos implica crear estrategias, procesos, tecnologías y conocimiento para mantener un manejo adecuado hacia la incertidumbre y duda que toda empresa afronta usualmente. La administración de riesgo que se asigna previamente debería poder evaluar los beneficios potenciales. Perdón, un momento. Debería poder evaluar los beneficios potenciales de una oportunidad que podría generar sobre un riesgo identificado. Los riesgos, pues siempre vamos a encontrar riesgos, los riesgos siempre van a existir. Los beneficios de administrar los riesgos pues, pueden ser no tan visibles o tan evidentes frente a la ejecutividad que provenga de la gestión. Los beneficios de la administración del riesgo, encontramos la oportunidad que permite manejar y gestionar no solo los eventos negativos, sino toda la incertidumbre que genera duda relacionada con la actividad empresarial. Encontramos el relacionamiento. Sin realizar un plan de gestión de riesgos general, no podríamos actuar adecuadamente.
La prevención, siempre debe existir la prevención. En la administración de riesgos se debe realizar un análisis pertinente en todas las situaciones que generen incertidumbre en la organización. La mejora continua, porque aporta a la mejora continua, ya que cada revisión y evaluación de los criterios de riesgo se puede fortalecer y aportar a mejorar a los procesos. Los rendimientos, porque incrementa los beneficios a corto plazo directamente en la organización al momento que se establece, y el posicionamiento, porque ubica positivamente a la empresa frente a sus diversos actores empresariales. Perdón. Cuando hablamos de alertas y operaciones, la administración de riesgos tiene como principal función y es la identificación de los inconvenientes o de eventos que pueden ocurrir en el desarrollo de la actividad. Y es allí donde encontramos que un método importante en la evaluación de la existencia de los elementos o herramientas que sirven en la prevención, encontramos las inspecciones físicas en las áreas de trabajo que se deben realizar de manera periódica, la existencia de protocolos de servicios generales, donde encontramos el mantenimiento y la limpieza, la protección requerida y reglamentaria contra incendios, que debe estar actualizada, los manuales en los procesos de producción, como el buen manejo de maquinaria y equipo, las áreas jurídicas de revisión de contratación, los controles cruzados de compras, los mecanismos de eliminación con respecto a la prevención de malas conductas y la existencia de manuales de procedimiento, la adquisición de seguros como son laborales, de daños, de responsabilidad, de eventos naturales. Las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues vemos que se deben garantizar el bienestar de los trabajadores. Es la principal razón por la que se implementa. Es para cumplir con un requisito legal. Entonces vemos que es importante identificar la normatividad. Perdón un momento. A partir del año 2012, el Ministerio de Trabajo renovó la denominación del término de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Debido a esto, los empleados y empleadores deben acoplarse a esta novedad en cuanto al cambio de terminología legal. Allí encontramos el marco normativo, la normatividad nacional en seguridad y salud en el trabajo, la aplicación de normas en seguridad en el trabajo y el ambiente, y la mejora continua, la prevención y el control de la contaminación y el compromiso de cumplir la legislación ambiental relevante y los compromisos adquiridos para la protección del medio ambiente. Esta política se convierte en uno de los requisitos primordiales para la implementación de un sistema de gestión. Tenemos allí como evidencia de la actividad 2, entonces tenemos un cuestionario ilustrativo frente a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Es un cuestionario tipo evaluación que le va a permitir 3 intentos, que tiene tiempo límite 1 hora, que el método de calificaciones les va a guardar la calificación más alta y que para aprobar deben obtener de 70 a 100 puntos. Para la actividad 1 se debe presentar este taller. Es una plantilla para la identificación de un cliente potencial. Si ustedes no conocen un cliente, pues vamos a realizar el taller de manera didáctica. Vamos a poner información, pueden tomar información de la web. Lo importante es que se identifiquen cada uno de los elementos que están dispuestos allí en la plantilla, que está compuesta por 12 ítems a los cuales deben dar respuesta para presentar como evidencia del taller de la actividad 1.
Recordarles, todos los enlaces están disponibles para participar. El plazo máximo para enviar actividades va a ser el 24 de junio. Ustedes pueden revisar aquí por calificaciones. Aquí les estoy indicando panel de navegación, calificaciones. Allí encuentran cada uno de los espacios, el resultado de aprendizaje, el nombre de la actividad. Si encuentran el espacio en blanco, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Si la encuentran con la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si la encuentran la letra D, quiere decir que no fue aprobada, se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, pues quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Esta es una ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. Recuerden que esta presentación se las comparto allí por el espacio de anuncios. Ahí les pongo el archivo adjunto al enlace de la grabación de la sesión para que puedan ver de mejor manera la presentación. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Agradezco la participación, la invitación a la próxima sesión que va a ser el día 9 de junio, o sea, el próximo martes. Oportunamente les estaré informando la hora en la cual haremos la sesión. Gracias a todos y buen día.